Nos han enseñado a medir la historia en fechas, tratados y cifras de caídos, pero la verdad es que el colapso de un país nunca se siente como una estadística, se siente como un crujido invisible en el aire, justo antes de que el mundo que conoces deje de existir. Por los libros, crees que la fractura de un país empieza con una gran explosión, un evento de masas, una gran noticia. ¿No siempre es así? Para la mayoría, la historia cambia para siempre dentro de sí y a su alrededor mucho antes de que llegue a un titular de prensa. 6 de noviembre de 1985, a las 11 de la mañana. Imagina que vas al colegio en un bus de los baratitos. Tu mayor angustia es llegar tarde a un examen de geografía y calcular si las monedas que llevas te alcanzan para comprarte una golosina. Miras por la ventana, pero los peatones ya no caminan, corren. El ruido de la ciudad es reemplazado por el golpe metálico de docenas de cortinas comerciales cerrándose y de pronto los buses giran sin sentido para ir en contravía. Afuera, a unas cuadras, un soldado con el dedo en el disparador espera en el lugar donde debería estar la señora que vende chicles en un cajoncito para sobrevivir. De pronto, nada tiene sentido y sin darte cuenta, te has citado con la historia. Soy Weimar Viatela y esta es la radiografía de un punto de no retorno. Era una mañana nublada en Bogotá. Iba camino al colegio, estudiando última hora para mi examen final de geografía, a bordo de uno de los buses amarillo con naranja, que en los años 80 eran de los baratitos, de esos que llevaban el vallenato a todo volumen. Iba cruzando los dedos para que no hubiera mucho trancón, porque como siempre iba cogido de la tarde. Me movía de sur a norte por la carrera 10ª. Luego el bus bajaría por la calle 17 para finalmente tomar la calle 13 hasta la zona industrial de Puente Aranda. Siendo las 11:00 de la mañana, el trayecto sería muy rápido. El problema era cruzar el centro. Siempre tenía justo lo del pasaje, pero me las arreglaba para darme un gustico de vez en cuando, porque por las tardes me echaba la patoneada ya de vuelta a casa para ahorrarme lo del bus. Así, juntaba en una semana lo suficiente para comprar una cocada, una panelita con queso o una chocolita, esa noble competencia del chocorramo, que conseguía a buen precio, pues cerca al colegio quedaba la fábrica de Comapán. Y si me aguantaba las ganas de mecatear más de una semana, podía comprar una bolsita de papas criollas en una de las casetas cerca del colegio, o un kumis con mil hoja. Esto último ya era como tocar el cielo. Como muchas veces, mi mente estaba distraída pensando en lo que compraría esa semana, mientras miraba los buses y busetas detenidos a nuestro alrededor a través de la ventana. Ya dejé de pensar en pendejadas, me dije a mí mismo. Abra el cuaderno y repase. Hay que ponerse las pilas, ya casi termina el año, viene diciembre. De repente, esos pensamientos propios de cualquiera de nosotros en edad escolar se vieron interrumpidos al ver pasar a una mujer corriendo entre los buses. La verdad, no me hubiese fijado en ella, si no fuera porque de inmediato empezó a pasar más gente corriendo, alrededor de los buses y por la acera. Pero como íbamos frente a las casas de empeño que quedaban por la carrera 10ª entre las calles 7ª y 10ª más o menos, pensé que se trataba de uno de esos atracos que se solían dar de manera frecuente por esas calles. Ya me pareció un poco raro que nadie gritara lo típico: ¡cójalo, cójalo! O ¡ladrón, ladrón! Al contrario, lo único que se escuchaba era el ruido de las rejas y las puertas cerrando algunos locales. Ya habíamos estado detenidos un buen rato en el mismo sitio y pensé: hijo de madre, mi mamá me va a matar, ¿por qué salí tan tarde? No sé por qué uno se pregunta estas cosas si ya antes de salir sabe que va a llegar tarde. En fin, el examen era en la primera hora de clase, así que si quería llegar pronto tendría que coger otro bus y olvidarme de mecatear. La situación se puso aún más negra cuando vi que habían unos buses que empezaban a subirse al andén a cambiar de sentido por la carrera 10ª. ¡Qué raro! Y al ver que solo yo quedaba a bordo, el chofer se giró y me dijo: «Bájese, chino, que me devuelvo». «Pero yo no tengo para otro pasaje», le dije. Y mirándome con lástima, cogió unas monedas para devolverme el dinero. Estiró su brazo y sin mirarme me dijo: «Apúrese». Yo pasé por un lado de la registradora y le recibí la plata rápidamente dándole las gracias. Se salvó el mecato, pensé.
Cuando me disponía a bajar, vi a un hombre en la puerta del bus. Ya lo había visto varias veces porque era de los que con un palo golpeaban las ruedas de los buses y busetas y pedían monedas a los conductores diciendo: «Todo bien, negrito, pa'l pan». Pero en esta ocasión dijo: «Hermano, dé la vuelta rápido que nos llevó el putas. La guerra, niño, la guerra». Sin entender nada de lo que pasaba, de un salto bajé del bus y, para sorpresa mía, la dinámica ruidosa del centro había desaparecido. Solo se veía gente corriendo, como alejándose del centro. Pero yo, que solo pensaba en llegar al colegio, empecé a correr en sentido contrario del tumulto, hacia la calle 13. Estaba casi a la altura de la carrera 10ª con calle 10ª y entonces vi algo inaudito. Estaba un soldado del guardia presidencial acurrucado temblando, con el fusil en alto, mirando a sus compañeros, quienes estaban distribuidos metros más adelante. Todos, fusil en mano, con provisión de guerra, con un dedo en el seguro de fuego y otro en el disparador. Todos esos detalles los pude recabar en mi memoria, porque cuando entré al ejército años más tarde y recibía adiestramiento militar, por mi cabeza no dejaban de pasar las imágenes de los soldados que vi ese día esperando instrucciones, mientras temblaban de miedo. Ya me quedé parado mirando. No era la primera vez que me quedaba mirando distraído al personal militar, pues era frecuente para mí, como vecino del centro, ver los desfiles del cambio de guardia, del batallón Guardia Presidencial. Pero en esta ocasión no había desfile, no había banda, solo gente que huía. Era la primera vez que no veía esa calle llena de gente. Se alcanzaba a ver claramente la Plaza de Bolívar y al fondo los cerros. Parecía que ahora el sol brillaba. Esos segundos que se convierten en eternidad en la memoria fueron interrumpidos cuando de repente alguien me tomó del brazo y me dijo: «Corra, chino, que nos llevó el putas». Otra vez esa expresión, nos llevó el putas. Eso es sinónimo de un gran problema, considerando que estamos en el centro de Bogotá. Pero en mi mente seguía fija la idea de seguir mi camino al colegio. El examen, pensé de nuevo. Seguí corriendo, pero al pasar frente al pasaje Rivas, la gente salía y me atropellaba. Y al llegar a la esquina de los almacenes Tía en la calle 11, vi aún más soldados pertrechados. De nuevo, la curiosidad hizo que me detuviera y de forma imprudente empecé a subir hacia la carrera 9ª. De repente ya no brillaba el sol. Todo estaba otra vez nublado, el clima loco de Bogotá. Por esta calle ya no bajaba nadie, y aquí, además de los soldados, había policías, amontonándose tras vehículos de la policía, en las puertas, donde podían, todos mirando hacia la Plaza de Bolívar. ¿Mirando hacia el qué?, me pregunté. Por primera vez podía apreciar lo rectas que eran esas calles en dirección hacia los cerros, ya que por primera y única vez las vi vacías. En ese momento, otra persona me agarró del brazo, pero esta vez no me soltó. Al girar, vi que era un policía, quien me dijo con voz enérgica pero al mismo tiempo paternal: «Mijo, ¿qué hace? No se quede ahí parado. Corra hacia la 10ª y aléjese del centro. ¡Corra, corra!». No hicieron falta más explicaciones, porque en ese momento empezaron a sonar ráfagas de disparos, como nunca antes había escuchado. Entonces empecé a correr sin parar, por instinto, sin mirar hacia atrás. Eran las 11:45 de la mañana del 6 de noviembre de 1985. Seguía sin entender que estaba viviendo uno de los hechos más sombríos de la historia de Colombia: la toma del Palacio de Justicia. Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Urgente. Acaba de ser tomada la Corte Suprema de Justicia. Atención, la situación es delicada. Están encerrados periodistas de Caracol en la corte. Juan Carlos, ¿qué pasa? La toma del Palacio. En la historia de Colombia se conoce como la toma del Palacio de Justicia o la toma y retoma del Palacio de Justicia a los hechos ocurridos entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985 en Bogotá, capital de Colombia. A las 11:30 de la mañana del miércoles 6 de noviembre de 1985, un grupo armado perteneciente al grupo guerrillero M-19, Movimiento 19 de Abril, tomó a sangre y fuego el Palacio de Justicia, ubicado en el corazón de Bogotá, en la Plaza de Bolívar, enfrente del Palacio de Gobierno. La respuesta oficial también fue armada, utilizando armamento ligero y pesado, incluyendo tanques de guerra,
desencadenando en un terrible enfrentamiento, donde murió personal civil, militar y miembros del grupo que tomaron por asalto el palacio. Los datos oficiales arrojan a la fecha cerca de 100 muertos y 11 desaparecidos, pero es difícil saber cuántas personas realmente murieron. 7 personas armadas tomaron inicialmente el palacio y luego ingresaron en varios vehículos un grupo de 28 guerrilleros para cuartelarse en el edificio. En las memorias del sitio web del Consejo de Estado se puede leer este fragmento que causa pavor. Abro comillas. A partir de la 1 p.m. del 6 de noviembre, la fuerza pública asumió la acción ofensiva con 8 unidades blindadas y 13 helicópteros. La sangrienta y prolongada batalla causó numerosas bajas en ambos bandos. Dio lugar al primer incendio en el sótano y se caracterizó por el empleo de armas automáticas, bombas y explosivos. Con el ingreso de los tanques, la situación se recrudeció. Dentro del Palacio de Justicia, los tanques disparaban continuamente contra los pisos tercero y cuarto que no estaban en poder del ejército. Los helicópteros sobrevolaron por el costado norte y había una lluvia de balas que penetraba en las oficinas. Caían las cortinas y las lámparas, los vidrios se reventaban, se vivía una situación de terror. Se podía distinguir cuando los tanques iban a disparar, pues había un ruido característico que lo indicaba. Se sentía que el cuarto piso iba a caer. Ese bombardeo era continuo. Desde el tercer piso, los rehenes enviaban papeles con mensajes diciendo que estaban allí, para que el ejército los rescatara, pero nadie les ponía atención. Cierro comillas. En un intento desesperado de que cesara el fuego, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, manifestó comunicándose con los medios de comunicación: que cese el fuego. Nadie le escuchó. Por favor, que nos ayuden, que cese el fuego. La situación es dramática. Estamos aquí rodeados de personal del M-19. Presidente, doctor Alfonso Reyes Echandía, cuéntenos, pero ¿qué hay que hacer? Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Su cuerpo, junto con el de otros magistrados y otras personas que estaban en el interior, se encontraron, muchos de ellos mutilados por las explosiones, y según versiones forenses, muchos de los proyectiles que atravesaron sus cuerpos eran de armas que no usó la guerrilla. Para colmo de la desesperación de los sobrevivientes, durante esa noche que estaban encerrados, a través de una radio que tenían escuchaban la transmisión de un partido de fútbol, como si a nadie le importase lo que estaba pasando. Por favor, búsquenlo, se lo suplico. Durante la madrugada del 7 de noviembre, alrededor de las 2 de la mañana, el ejército lanzó una nueva ofensiva con rockets y ametralladoras. Luego, un silencio total. Los pocos supervivientes que quedaban ya tenían pocas esperanzas. Según testimonio de estos supervivientes, a primera hora de la mañana escucharon por la radio que el gobierno ya tenía controlada la situación y que a las 9 a.m. el presidente de la República, Belisario Betancur, se reuniría con el ejército para iniciar la Operación Rastrillo. A pesar que los guerrilleros liberaron algunos rehenes, los que quedaron dentro, tanto civiles como guerrilleros, fueron masacrados indiscriminadamente por el ejército. El Estado colombiano ha reconocido algunas culpabilidades y ha indemnizado a la fecha a varios familiares de desaparecidos y asesinados. Se ha escrito tanto, se ha deliberado, se ha reflexionado. Hay documentos valiosos, entre los que destaca el informe final de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, de obligada lectura para quienes quieran entender la magnitud de lo ocurrido. Pero la herida, la cicatriz, el terror ha quedado en la memoria de todos los colombianos que vivimos los hechos directamente, y estará ahí para siempre. Solo me queda decir que este relato, 40 años después de lo ocurrido, es en honor a todas las víctimas, a los familiares de los fallecidos, a todos los colombianos que sobrevivimos a ese momento. Es una invitación para no olvidar. Es una manera de enseñar a las nuevas generaciones de que la violencia no conduce a nada, y que quien realmente sobrevive es aquel que aprende a vivir con el corazón limpio, sin dejarse llevar por el odio, porque el pasado es para leerlo, no para vivir en él. Miskakubun, gente que habla, gente que tiene algo que contar.
Pero Colombia y toda Hispanoamérica es mucho más que la suma de sus tragedias. A pesar de los eventos oscuros que nos marcaron, somos luz, somos esperanza y hemos construido cosas extraordinarias. No nos definen nuestros días más difíciles, nos define nuestra capacidad de superarlos. Somos mentes brillantes, tan brillantes como esa diáspora que hoy brilla, destaca e ilumina desde el exterior en cada rincón del mundo. Somos infinitamente más que los malos eventos que nos cruzaron. Y bien, si quieren ampliar esta visión, entender cómo estos grandes eventos alteran nuestras sociedades y sobre todo descubrir cómo podemos auditar y reprogramar nuestras propias ruinas para compilar un mejor futuro, en mi próximo libro, La historia en datos, datos en la historia, profundizo en todo este código fuente. Atentos en la descripción para la venta. Auditen su propia historia y por favor, no se pierdan la tercera parte de Nacido el 9 de abril, donde veremos la radiografía íntima de cómo el ciudadano común enfrentó el antes y después de alguna de estas tragedias que nos han rodeado, pero que no nos definen. Miskakubun, gente que habla, gente que tiene algo que contar.